Hola, buenos días, bienvenidos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Hoy vamos a tratar con el tema de cirugía cardíaca con el doctor Eleazar Muruato, médico cirujano cardiotorácico, del cual tuvimos la oportunidad de hablar hace tiempo de estos temas justamente. Pero hoy un tema muy particular que también tiene que ver con esto, que es una cirugía, por supuesto, compleja y fascinante también. Y al hablar de fascinante pienso en que prácticamente esa fascinación que tú tienes, pues prácticamente es de familia, esa fascinación por el corazón, porque tu esposa, doctor Muruato, es cardióloga. Sí, doctor. Es verdad, entonces Sí, comparten ese gusto por ese órgano. ¿Cómo se llama tu esposa? Ella es Linda Gabriela Gutiérrez Delgado. ¿Ella dónde trabaja? Ella es cardióloga, ecocardiografista. Ella está en el Hospital Ángeles, piso 7, módulo 720. Un saludo a la doctora, sí. Un saludo por parte de nosotros también, gracias. Por parte de la Salud. Queremos agradecer a Iván Lavín, a Fernando, a Liz, a Leonardo Buenrostro, a Ubaldo, en fin, a Éter Arredondo por la realización de este programa. Estamos muy contentos y sobre todo a usted por acompañarnos, por su respuesta, por sus mensajes que nos hacen, sus comentarios que nos hacen a través de estas famosas redes sociales y que nos solicitan algunos temas en particular de hablar. Y en este caso, hablar de la cirugía cardíaca es un tema súper especializado. Y para eso hemos invitado, por supuesto, a la gente que corresponde al especialista en cirugía cardíaca. Y quiero retomar un poquito lo que me decías tú de tu esposa, que es especialista en eco, ultrasonido, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y que vamos a hablar de la patología valvular. Sí, pues es el estudio de elección, para determinar el grado de daño o de disfunción que tienen las válvulas cardíacas. Exacto. Creo yo que para hablar qué es una válvula, todos en casa o en la vida diaria tenemos contacto con una válvula. La válvula es como una puerta de va y ven, pero que solamente tiene una dirección de apertura y un cierre. Ya. El corazón, dentro del corazón tenemos 4 válvulas. 2 válvulas que dividen la aurícula del ventrículo, que del lado derecho es la válvula tricúspide y del lado izquierdo es la válvula mitral. Todas son puertas de entrada. Sí, son puertas de entrada. Y del ventrículo derecho sale una arteria que es la arteria pulmonar. Estas van hacia los pulmones, llevan sangre, pues sangre venosa para oxigenarla y regresarla al corazón. Y aquí hay una válvula que es la válvula pulmonar. Al regresar al corazón, regresan por 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. Pasan a la aurícula izquierda, por la válvula mitral, llegan al ventrículo izquierdo y salen a la arteria aorta. La principal. La principal, que es la que se encarga de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Tú decías que en una plática que las arterias coronarias miden alrededor de un diámetro de normalmente entre 1.5 y 3 milímetros. La aorta, que es un buen vaso, ¿cuánto mide más o menos en el diámetro? Aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de diámetro. Normalmente. Más o menos. Sí. Y las válvulas también tienen diámetros. Sí. También dijiste válvulas, sitios de entrada normales, ¿verdad? Y que impiden el regreso de la sangre. O sea, lo que pasa por ahí, que es la sangre debe de permanecer ese flujo hacia adelante. Y que en algunas enfermedades se altera. Las válvulas cardíacas, ya dijiste más o menos algo sobre ellas. ¿De qué están hechas? Es tejido. ¿Cómo es ese tejido? Para más o menos darnos una idea. Es de delgado de la textura. Cuando alguien tiene una ampolla por alguna quemadura o alguna fricción en el pie, cuando reventamos inmediatamente cuando se forma la ampolla, la desfacelación de la piel que queda encima, ese pellejito, así de grosor o de esa consistencia es. Otro ejemplo que les pongo, cuando uno hierve huevos,
Cuando rompe el cascarón, la telita que queda en ocasiones encima del huevo cocido, Esa es la textura. de esa textura es. Uno pensaría que sería más rígido la textura, más Más fuerte, pero más o menos así, de esa consistencia y de esa delgadez están las válvulas. Las válvulas. ¿Y miden más o menos en diámetro? En promedio, la válvula tricúspide que está en el lado derecho tiene un diámetro aproximadamente de unos 3 centímetros. Y del lado mitral, que es el lado derecho, también 3.5. ¿Cuáles se afectan más? Bien. Una de las principales o de las que más frecuente vemos es la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Cuál es el origen o cuáles son las causas que llegan a afectarse? Iniciamos con la válvula aórtica, que es la arteria principal. Puede ser también por alteraciones congénitas. ¿A qué se refiere de alteración congénita? Normalmente esta válvula tiene 3 compuertas o 3 valvas. Estas valvas en ocasiones nacen con 2. Ya. Y estas tienen predisposición a calcificarse. Se hacen duras. Textual, implantes de hueso de calcio sobre las velos de la válvula que le endurecen y no permiten una adecuada apertura. Tenemos un diámetro de apertura de 2.5 a 3 centímetros y llegar a tener 0.5 de apertura por el endurecimiento y engrosamiento de estas válvulas. Los bordecitos se llegan a fusionar al grado que parecen como un ojal de camisa, y es el único sitio que les permite la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta. ¿Cuál es la representación clínica de lo que está pasando en esa parte valvular anatómica? ¿Qué siente el paciente? Cuando el paciente específicamente se trata de una estenosis, o sea que no permite el volumen de salida a la aorta para distribuirlo al cuerpo, cuando llegan a tener una actividad física, el subir escaleras, un trote o alguna actividad física que requiera mucho esfuerzo, el flujo de sangre que está demandando el cuerpo para poder trabajar, al paciente le genera un síncope. Un síncope, es un mareo, o empiezan a sentir, o el clásico, borracheras. Ya. ¿Sí? Como no llega suficiente sangre a nivel cerebral, el paciente empieza a marearse y a sentirse desvanecer, y en ocasiones llegan a desvanecerse. Esto se conoce como síncope. Y le falta aire. Mucho aire. Entonces tienen que inmediatamente ponerse en reposo para tratar de recuperar la frecuencia y la respiración. En ese caso, por supuesto, acuden con su médico, y si tiene la sagacidad de ese médico de pedirle, solicitarle con un cardiólogo, como la doctora, como tu esposa, un ultrasonido, un ecocardiograma, ahí se puede ver. Yo creo que ahí el médico que llegue a evaluar a este paciente, lo que tiene que hacer de inicio es ponerse en su estetoscopio y escuchar su corazón. Ya. Y ahí es donde vamos a escuchar el término que nosotros en medicina conocemos como soplo. Y el soplo va a ser determinante del grado de que esté cerrado la... ¿Cómo se escucha cuando tú pones el estetoscopio en el corazón de un paciente con estenosis mitral, que está chiquita, que está tapada esa válvula? Es textual, doctor, un soplo. Así textual se escucha. Cuando está extremadamente cerrada la válvula, el soplo llega a irradiar el sonido hacia el cuello, hacia las carótidas, de lo fuerte, de la turbulencia que genera el exprimir o el vaciar el ventrículo izquierdo a través de una válvula que está completamente cerrada. La representación clínica, un estetoscopio. Y ausculta o escucha el médico que está escuchando un soplo. Y ahí es lo que el segundo paso es inmediatamente referirlo con un cardiólogo ecocardiografista por la alta sospecha de una valvulopatía. Ya. Y entonces el ecocardiografista se encarga de hacer el ultrasonido del corazón y no solamente evalúa la disfunción o alteración anatómica y funcional de la válvula,
sino también evalúa la función que tiene su corazón, la repercusión que ha generado esta valvulopatía sobre el funcionamiento general del corazón. ¿Cuánto expulsa de sangre? Le llamamos fracción de expulsión, ¿verdad? Sí. Promedia 5 ¿Qué litros. significa eso? ¿Qué representa esa combinación de palabras? Fracción de expulsión. Es el volumen de sangre que necesita el organismo para mantener la irrigación a todos los órganos en manera. No entramos en números ni en cifras, sino es lo que necesita expulsar el corazón para irrigar a todo el cuerpo. Para que el paciente respire bien, no se canse, no se fatigue, no se desmaye. Primero, para que siga funcionando el cerebro. Ya recordemos que arriba en el cerebro están los centros que controlan el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, irrigación cerebral. Antes de la irrigación cerebral, la primera irrigación son las arterias del corazón. Para que siga bombeando en ese corazón, pues tiene que estar irrigado. Los primeros mantenerse a salvo. Da primero al corazón. Posteriormente, dan 3 troncos. Uno, que es la carótida derecha, que va hacia el cerebro, y la subclavia derecha. Posteriormente sigue la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y posteriormente viene ya la aorta torácica, que se encarga de dar ramas, pulmones, esófago. Hablaste tú de esa famosa aorta, un vaso grande. ¿Cuánto me dijiste de diámetro? 35 milímetros. 35 milímetros. Y que en ocasiones se forman aneurismas. Sí, que es un chipote. Híjole, un chipote a nivel de las paredes o de las capas del corazón. Eso es algo muy grave. Y pues ahí pregunta cuáles son las causas. Una de las principales causas que vemos, pues uno puede ser congénito, hipertensión arterial, aterosclerosis, tabaquismo. Y una enfermedad también acompañada de algo similar que afecta a la aorta se llama disección aórtica. ¿Ustedes operan eso? Sí. ¿En qué consiste? Ya que entramos en ese terreno. La disección aórtica es cuando la aorta tiene 3 capas. Es cuando estas 3 capas, una de estas capas se rompe. Y en vez de viajar la sangre por dentro, empieza a viajar entre las capas y genera la separación de estas capas. Y entonces el flujo de sangre genera una falsa vía. Y entonces la aorta empieza a dilatarse con riesgo a reventarse. ¿Qué pasa si se rompe esa arteria aórtica, que es la más grande? ¿Es la más grande en el cuerpo humano? Se muere el paciente. ¿Y está una presión? Pues es la presión la que tomamos nosotros en la presión a 120. La sangre está a chorro, todo lo que da. Chorro. Y muchas veces ya se acabó. No se alcanza, muchas veces se pasa. Si se rompe ese aneurisma, ese chipote que tú mencionaste, esa protuberancia de ese vaso grande, muy importante en el centro de nuestro pecho, el sangrado. Se vacía el paciente. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Minutos. Minutos. O sea, no llega al hospital. La mayoría de las veces, no. ¿Hay alguna sintomatología premonitoria de se te va a romper el aneurisma que tienes ahí, que el doctor Muroato te dijo, el ecocardiografista, que te operaras, pero ya, y que estamos pensando, ¿hay alguna sintomatología o es súbito? La disección aórtica, la separación de las capas de la aorta, sí es, en la mayoría de las veces da un dolor muy intenso, son súbitos. La mayoría de los hallazgos cuando tienen el aneurisma son hallazgos en estudios de busca o de screening. Por casualidad. En ocasiones. O sea, ese paciente ya, quién sabe cuánto tendría ya con esa dilatación de la aorta. Y bueno, o sea, el cuerpo a veces es tan perfecto que llega a compensar ciertas alteraciones que se tienen o malformaciones en arterias, órganos, y llegan a compensar mucho hasta que llegue a haber una manifestación importante. ¿La indicación para este tipo de problemas es una cirugía urgente? Para la disección aórtica, sí. Aquí sí voy a ser como enfático. Al menos el servicio de mi preparación y mi entrenamiento hay gente que trabaja la aorta torácica. La aorta torácica
se comprende del nacimiento de la subclave izquierda, tórax y abdomen. De lo que yo he participado como ayudante y como cirujano, es el nacimiento de la aorta, que es la aorta ascendente, y el arco aórtico. Ahorita el principal especialidad que se encarga o maneja la aorta torácica son los angiólogos por medio de intervencionistas. A veces operan juntos. Sí, es que, bueno, todo esto, este tipo de... O sea, ustedes como cirujanos cardiovasculares es un equipo, y también es un equipo y a veces es simultáneo o se llaman procedimientos híbridos. Se inicia el servicio de oncología y posteriormente entramos nosotros en la cirugía de arco aórtico y la raíz aórtica. Pero la pregunta ¿es urgente operar? Sí. Sí, es urgente. Sí. O sea, si yo ahorita voy a un servicio de rayos X y por una radiografía, un ultrasonido de corazón, de control, de check-up, y me diagnostican un aneurisma o que se está disecando ahí el cardiólogo o el radiólogo, tengo que acudir con ustedes. Aquí si dice aneurisma y se está disecando es urgente. Si es un aneurisma como hallazgo, hay que iniciar el protocolo de estudio, ver en qué localidad, en qué parte está localizada y actuar a la brevedad. Puede ser un procedimiento programado, pero ya hablar o ponerle el adjetivo disección es urgente. Es urgente. Es ya. Ya. Y no se opera en cualquier hospital. Tampoco. Pues, tiene que ser un hospital con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el procedimiento. ¿Los hay aquí en la laguna, en la comarca? Igual se puede realizar en privados y públicos. Privados y públicos. Y aquí en el hospital que es de concentración, la UMAN, se hacen ese tipo de procedimientos. ¿Cuál es el pronóstico de estos tipos de pacientes cuando se operan? Bueno. ¿Les va bien? Sí, doctor. ¿Qué les haces? Cuando llega la disección aórtica es quitar el segmento que está roto de la aorta, que se abrieron las capas. ¿Y en qué consiste esto? Es quitar textual, quitar ese segmento de aorta y colocar un injerto de Dacron. ¿El Dacron es el material? Es el material. Es como el Dacron que conocemos, pero de grado médico. Y se pega directamente a la aorta. Y muchas veces esta alteración llega a afectar la válvula. Entonces hay que cambiar la válvula. También. Y el tubo que nace después de la válvula. Y como ya habíamos explicado ahorita, en el nacimiento ahí nacen las arterias del corazón. Hay que desinsertar las arterias del corazón para nuevamente reinsertarlas en ese nuevo tubo protésico para que irrigue al corazón. Ese es un procedimiento de sustitución de aorta ascendente con tubo valvulado. ¿Requieres también de bomba o no? Sí, doctor. Todos estos procedimientos son bajo circulación extracorpórea. ¿Nos dices brevemente qué consiste una bomba de circulación extracorpórea? La bomba de circulación extracorpórea es una máquina que se encarga de fungir como corazón y pulmón durante la cirugía cardíaca. Oxigena y la regresa al cuerpo. Sí, saca la sangre, oxigena como si fuera pulmón y la regresa otra vez en la sangre. Para ti como cirujano cardiovascular, ¿qué es más difícil? ¿Este tipo de cirugía o la cirugía valvular o la cirugía de revascularización? ¿Qué es más compleja en general? El grado de complejidad es el grado en ocasiones del daño o la repercusión cardíaca que tiene el paciente. Como ahorita estamos tratando el tema de la aorta. En ocasiones esta estenosis o esta estrechez de la válvula hacen que el anillo, que es donde se sienta o están fijas las válvulas, están muy cortos o se hacen muy pequeños. Y la persona a la cual está muy pequeño, entonces el flujo de sangre es insuficiente. Y en estas ocasiones hay que hacer una remodelación o reconstrucción de la aorta que se llama ampliar el anillo. Textual, como cuando uno ya no le queda el cinto que le haces va aflojando orificios, pues hay que hacerlo con más, ya no apretarlo, sino ir soltando orificios para quedar bien ahí. Entonces lo mismo, si está muy cerradito, se rompe el anillo y se abre. Entonces hay que hacer una reconstrucción de la aorta.
no es que sean complejos, sino es más laborioso, con más detalle, y hay que ser más acucioso y más fino en los... Uno pensaría que la revascularización sería más difícil técnicamente. Creo que cada procedimiento, sea revascularización, sustitución de aórtica, poner los puentes, cambiar las válvulas, tienen su grado de complejidad. Mencionábamos en la plática pasada de que el tiempo ya uno adquiere cierta experiencia, pero uno quisiera que todo el paciente que se operara fuera el mismo, combinaran o compartieran las mismas características, pero desafortunadamente cada paciente es diferente. ¿Te ha pasado que el cateterismo te dice una cosa y entras y es otra? O el ultrasonido también. ¿Te ha pasado? Sí, entonces, y no es que ha pasado, sino que se protocoliza y la enfermedad continúa. Y probablemente el cateterismo se hizo hace un mes, 2 meses. Pero vuelvo a decir, la enfermedad o la patología sigue evolucionando como tal. Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces poco tiempo, pero... Y la remodelación o el cambio que empieza a generar el corazón por el daño que está generando esta patología, tanto valvular como coronaria, pues la función cardíaca va mermando. Cualquier cirujano, cualquiera, desde el general hasta cualquier terreno de urología, de vesícula, de hígado, y también nosotros, ¿por qué no? O sea, cualquier médico también, y en particular terapia intensiva, nos preocupa el sangrado. ¿Qué haces cuando el paciente sangra? Mire, igual sigamos por la línea de la válvula aórtica. Específicamente en los pacientes que tienen estenosis aórtica, como está muy cerrada, el choque del jet de la sangre sobre la calcificación o lo cerrado que está en la válvula va generando o deteriorando los factores de coagulación. Y uno dice, pues oye, ¿qué tiene que ver la coagulación si está enfermo del corazón? O sea, son cosas, pero no, son todos los sistemas, todos los órganos infieren e interfieren en la evolución de las patologías renales, cardíacas, hepáticas. Específicamente ahorita de la estenosis aórtica, el toque o el choque de la sangre va alterando y deteriorando la función plaquetaria y de factores de coagulación. Y entonces se ha visto en porcentajes y estadísticas que todo paciente posoperado de un cambio valvular aórtico, sobre todo en las estenosis, tiene predisposición a sangrados. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Que no hay que confundirnos de que el paciente está mal operado. No. Que a veces eso pasa incluso los mismos, te confieso, también en terapia intensiva, nos pasa que, está sangrando el paciente, lo operaron mal, hay un comentario ligero ahí, trivial. No. Tiene sus factores de riesgo para el sangrado. O sea, existen los riesgos por técnica que pueda quedar alguna fuga de algo de los cierres que hacemos o de alguna pegar del vaso a la coronaria. Existe y está descrito. Pero hay predisposición a desarrollar sangrados. Por eso es que, insisto yo, esto es integral. Todo esto es a partir de quien está en la cabecera, que es el anestesiólogo, sabe e identifica desde antes que es un paciente con estenosis aórtica y sabe la predisposición que tienen estos pacientes de sangrado. Desde antes de terminar, él va preparando los medicamentos y los paquetes de hemoderivados necesarios para tratar de disminuir el riesgo para al terminar de bomba este paciente sangre. Sí. De igual forma, la persona que está encargada de la máquina de circulación extracorpórea va a hacer ciertas estrategias en la circulación extracorpórea para tratar de disminuir el daño de lo más posible de los elementos sanguíneos, para tratar de disminuir el riesgo nuevamente de sangrado. Hay una simbiosis, sobre todo entre el anestesiólogo y ustedes. El anestesiólogo a veces es súper especializado también en cirugía cardíaca, o sea, sí, hacen anestesio y especialidad en cirugía cardiotorácica. Es una simbiosis, yo creo que de todos. Todos estamos en el mismo nivel. Yo no puedo llevar a cabo una cirugía si no está estable o la cabecera me dice,
vamos bien, inicia. ¿Te estresas? Creo que al inicio sí hubo un momento en que sí, pero le voy a ser sincero, no es presunción, pero cuando está uno, se olvida textualmente, se desconecta totalmente de todo. Está uno enteramente concentrado y enfocado en lo Tienes que estar así. Te exige una concentración. Hay muchas preguntas de compañeros, conocidos, y dicen, oye, ¿qué pasa durante ese momento? No sé, el tiempo pasa volando. Y cuando llega a ser una cirugía muy compleja, del tiempo promedio que hacemos, pues se extiende más. Y a veces ve uno el tiempo, pregunta el horario, y dice, ah, caray, tanto tiempo ha pasado. Y a veces de verdad se lo digo, no siente uno. 6, 8 horas fácil. No siente uno nada del tiempo. ¿Te cansas después de? ¿Sientes el efecto postquirúrgico? No del paciente, sino del tuyo. Llega a aparecer el cansancio, yo creo que como unas 3 o 4 horas después de que ya pasa. Yo creo que es una descarga de todas las hormonas y de todos los vasopresores internos propios de cada persona, adrenalina y todo, y que está uno al tope. Es como cuando hace uno ejercicio o trae todo lo que da y ya empieza a disminuir estos niveles, y es cuando ya empiezan a manifestarse pues cansancio físico. Dice, pues parece que corrí un maratón, me duelen las piernas, me duelen la espalda, me duelen A mí me brazos. pasaba algo similar con casos complejos en terapia intensiva, con maniobras de RCP, sangrados, etcétera, infecciones, casos difíciles. Llegas a casa cansado y después no puedes dormir a pesar de esa fatiga. O sea, no traes la adrenalina y en el momento no te cansas, efectivamente, puedes estar un turno, 2 turnos ahí, pero después y sigues hasta sin comer y no sientes hambre, al menos en mi caso. Y esa fatiga que tú dices, lo que más me asombraba y lo que más me incomodaba era no poder conciliar el sueño después de. Era algo como, quiero dormir, quiero descansar, pero no puedo. Vamos a ir a una pausa, doctor. Estamos hablando con el doctor Murúato, cirujano cardiovascular, que está en el Hospital Ángeles, ¿verdad? ¿En qué piso estás? Estoy en el piso 7, módulo 720. ¿Tienes algún teléfono de contacto? Sí, tienes el 871-222-5442. Perfecto. Cirujano cardiovascular, el doctor Eleazar Murúato. Vamos a la pausa y seguimos tratando de este tema de cirugías cardíacas en particular. Ya hablamos de aneurismas, hablamos de cirugía de revascularización, pero también valvular. Vamos a ver cuáles son los pacientes que necesitan una cirugía valvular, un recambio valvular. Regresamos, estamos en Heraldo Salud. Nos estabas comentando ahorita cuál fue el enganche hacia esta carrera, hacia esta subespecialidad de la cirugía cardíaca con el famoso amigo nuestro mutuo, que le mandamos un saludo donde quiera que esté, el famoso doctor Alejandro Villarreal, que fue pues, prácticamente uno de los, quizás no de los primeros, pero casi de los primeros en nuestra región como cirujano cardiovascular. Y muy agradable, un amigo, muy amigo de nosotros, pero tú lo conociste en una situación muy particular y eso te disparó. Entrando a la Facultad de Medicina el primer año, el doctor Alejandro, muy amigo del doctor Manuel Delgado Macías, patólogo ¿También? de aquí, Patólogo, profesor de anatomía, invitó a darnos una plática. Pues él tenía ya tiempo aquí en La Laguna, participando en el departamento de cirugía cardiotorácica, y nos dio una plática de cirugía cardíaca. Y pues la forma a veces como alguien se expresa, como explica, a veces le llega a uno a emocionar tanto la actividad que llegan a realizar, que a veces uno se queda en eso. Yo a veces lo veo, por ejemplo, de muchos de los profesionales ahorita en el deporte que fueron sus ídolos, un portero, un delantero, un corredor de autos, un beisbolista, y tienen fotos de niños con sus ídolos, y ahorita en la actualidad pues tienen fotos con ellos ya como profesionales iguales o mejores de como tienen a su modelo a seguir. Y pues fue una de las personas ¿qué te motivó? Pues me gustó mucho de la forma como explicó qué es la cirugía cardíaca. ¿Qué edad tenías tú más? 17 años. O sea, ¿estabas en qué grado? Primer año de carrera. Madre santa. Primer año de la carrera.
Pues muy temprano para decir una especialidad, ¿eh? Pues Muy temprano, yo diría que casi inútero, muy temprano. Y o sea, para decidir la especialidad y mantenerla. Porque normalmente vas dando tumbos. Ahora quiero ser gastro, ahora quiero ser urólogo, ahora quiero ser psiquiatra y ahí te la vas hasta que terminas. de algo le explico. Fue una plática muy amena. Yo creo que a todos los que nos tuvimos la oportunidad de escucharla nos motivó mucho a hacer algo más, de invitarnos a lo que nos dedicáramos, a buscarle a lo que quisiéramos, llegar hasta ese punto que dijimos, hasta ahí. De inicio, siempre desde que entré a medicina, mi intención fue hacer algo quirúrgico, cirugía. Pues fue alguien que me despertó abrió esa ventana de que existe pues la cirugía cardíaca. Ya cuando uno entra a hacer como tal la especialidad, pues tiene el abanico completo de todas las especialidades. Oncocirugía, angiología, neurocirugía, urología, cirugía plástica, coloproctología. Y empieza uno a veces a inclinarse al plan B o al plan A y le sigue. Y él te motivó, por ejemplo, en ese plan A, al doctor Alejandro Villarreal. De tener en vista la cirugía cardíaca. Y vuelvo a decirles, la forma es como le explican a uno, cómo le dicen o cómo es. Y ya cuando está uno ahí anda adentro, el otro dice, ay, Dios mío, me hubiera ido por otro lado. Por eso cuando está uno en la situación. Y en ese transitar también conociste a tu esposa. A ella la conozco cuando inició en el 2018, permítame, en el 2008, que inicio en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la subespecialidad en cirugía cardiotorácica. Ella estaba haciendo la especialidad en cardiología clínica y yo estaba en el departamento de cirugía cardiotorácica. Era ya R1, bueno, el primer año, yo era el primer año, y pues la función del residente es ir a evaluar interconsultas dentro del hospital de cosas quirúrgicas, y en una de esas ahí fue donde dos corazones latieron. Fíjate qué curioso, tú cirujano cardíaco y ella cardióloga, y los dos corazones coincidieron y siguen juntos hasta la fecha. ¿Tienen hijos? Sí, doctor, tenemos dos niñas. También con vena. Esperemos que... ¿Galénica? No, parece que tienen vena artística. Así nos pasó también a nosotros, de decir, no saben que ustedes dos, porque ya sabes que mi esposa es doctora. Sí. Un saludo para ella, por supuesto. No, cortaron por lo sano. Hay gente que sí le atrae esa vida hospitalaria, y hay gente que pues es lo opuesto, como que se van hacia otro lado y dicen, no, nada que tenga que ver con humanismo, con... Algo muy curioso, o sea, en casa mi papá es médico. Ya. Yo no conoce... ¿Cómo se llama tu papá? Eleazar Murbato. Ya. Conoce la vida del médico y se da cuenta uno cómo va evolucionando. Entrando yo a la secundaria, me inclino mucho por el área de las matemáticas, la física, entonces me cargo mucho. ¿Ibas bien, doctor? Sí, iba muy bien, pero ¿en qué momento uno decide tomar la dirección por el área médica? No sé. Pero sí, todo lo que fue mi formación de secundaria y bachillerato fue el área de ingeniería. ¿Es difícil la residencia en cirugía cardiovascular? La residencia en la cirugía cardiovascular es difícil, muchas veces es por el ambiente que se maneja de mucha exigencia y del centro en el cual uno se desempeña. ¿Dónde te formaste? En el Instituto Nacional de Cardiología, en Ignacio Chávez, en Ciudad de México. A veces Tlalpan. Sí, al lado de donde está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto del INER de Enfermedades Respiratorias, el GEA González, toda esa área de hospitales, allá anduvimos. Yo me acuerdo mucho de ese hospital de Ignacio Chávez, porque cuando llegamos mi esposa y yo a la Ciudad de México, al Hospital de Nutrición, no conseguíamos hospedaje. Entonces todas las puertas se cerraron ahí, nos quedaron muy mal de la gente que nos iba a hospedar y donde íbamos a rentar. Nos sentamos en la banqueta de ese hospital.
pensando qué vamos a hacer. Imagínate dos médicos totalmente provincianos y llegar a, nada más veíamos el hospital y volteamos a ver más a lo lejos el hospital de nutrición y en el borde literal, con la maleta ahí al lado, doctor. Mi esposa y yo pensando, bueno, ya nos quedaron mal en este asunto del hospedaje, ahora hay que buscarle y buscar solución. Por fortuna la encontramos y hasta la fecha nos ha ido bastante bien. Decíamos, retomando el tema médico, de que hay indicaciones para la cirugía cardíaca, en particular para el recambio de las válvulas que tú ya nos decías hace unos momentos en qué consisten, cómo se enferman, qué sienten estos pacientes, qué puede haber otras complicaciones, por ejemplo, las dilataciones de la arteria aórtica, pero también hay algunos pacientes que sí requieren el cambio de las válvulas. ¿Cuáles son ellos? Bien, pacientes que tienen, por ejemplo, las estenosis críticas por la calcificación o tienen insuficiencia. ¿Qué es insuficiencia? Que el cierre de las bordes de la válvula no coinciden, están completamente separados. Entonces el control de entrada y salida de sangre está totalmente descontrolado, lo cual hace que el corazón se empiece a dilatar. Ese control de vaciamiento y llenado está totalmente alterado. Entonces no hay ese control y entonces el corazón empieza a dilatarse. Es grande. Muy grande, lo que se empieza a crecer el corazón. Entonces el paciente empieza a ahogarse o a tener limitación en sus actividades. No tanto como la patología previa de que se desmayan por falta de riego a los órganos. Aquí se agitan porque empiezan a ahogarse de sangre. No hay el adecuado vaciamiento del corazón, que el corazón es el organizador y el distribuidor de la sangre, no tiene esa capacidad para vaciamiento ni llenado por la incompetencia de las válvulas, entonces la sangre se empieza a rezagar y a congestionar los pulmones y el paciente no tolera a veces ni estar acostado boca arriba porque tanto estancamiento de sangre le falta, entonces tiene que estar prácticamente. ¿Cómo qué edad estamos hablando? Estamos hablando principalmente de los 45 en adelante. O sea, están productivos, enteros, esos pacientes. Sí. Y a veces el cuadro inicia súbito, como tú nos mencionabas. Sí, y aquí la cuestión de manifestación o presentación de los síntomas es la causa de la enfermedad de las válvulas. Puede ser que la manifestación llegue a tener 80 o 75 años, pero es por el daño que empieza progresivamente a hacerlo. Donde yo me entrené, las principales patologías que eran enfermedades valvulares, pero eran de origen reumático. Ya. ¿Por qué? Porque había mucha fiebre reumática y entonces la secuela que dejaba la fiebre reumática es inflamación en las válvulas del corazón y esta inflamación generaba cicatrización endureciéndolas y entonces no permitía la apertura adecuada de estas válvulas. Cuando el paciente entra a quirófano, supongo que desde antes ustedes saben qué tipo de válvula van a colocar. Bien. También es un tema y eso viene ya dictaminado en las guías tanto europeas como americanas. O sea, ya hay unas guías. Y entender que las guías no es una... Tienes que hacer eso. Ya. Es una forma de conducta a seguir, pero uno es el encargado de explicar con detalle al paciente cuál es la válvula que uno recomienda y cree que va a ser mejor opción. Tenemos dos tipos de válvulas. Uno es la válvula mecánica y una válvula biológica. Principalmente, y lo que siempre se busca es cuánto me va a durar mi válvula. Con la nueva tecnología y la infraestructura que existen prácticamente hoy en día, se ha visto que la durabilidad tanto de una válvula de primera generación mecánica como una biológica comparados tienen un promedio de unos 18 a 20 años. De 18 a 20 años de duración. Hoy actual. ¿Qué diferencia tiene una sobre otra? Cuando un paciente tiene una válvula mecánica, él debe de por vida, mientras esté esa válvula, estar consumiendo un medicamento que se llama anticoagulante. ¿Qué función tiene este anticoagulante? Así en textual es adelgazar la sangre, que no esté tan espesa. ¿Por qué? La sangre va a estar chocando sobre unos discos metálicos
Entonces, este choque de la sangre pues puede generar la activación de factores de coagulación. Es que fíjate, me llama la atención el contraste con lo que tú nos dijiste al principio de la textura natural, normal, de las válvulas, que dijiste que es como una tela, Sí, muy viejito, muy fino, maleable. Y ahorita mencionaste, es que la válvula es mecánica. Mecánica, textualmente, como un comparativo, es como los carburadores de antes que tenían dos hojitas de metal que se abren y se cierran. O sea, ya se perdió la flexibilidad natural, digamos. Sí, nomás Y ahí choca la sangre. es una válvula, se estrella la sangre. textualmente es una válvula check, con un performance totalmente mecánico. Choca el chorro de sangre, abre y cuando se vacía, ¡pum!, cierra. Y entonces este choque puede generar la activación de factores de coagulación que pueden activar la coagulación, y al coagular, pues puede coagular aquí el disco que abre y cierra y pues cerrar la válvula y se acaba. Ya ni entra ni sale sangre, entonces el paciente se ahoga. Entonces, por ese motivo, el paciente debe estar en continuo monitoreo y en continuo tratamiento con la anticoagulación Si tú te tuvieras que operar de una válvula, ¿cuál escogerías? biológica. ¿Biológica? ¿Por qué biológica? La biológica tiende a reincorporarse en el cuerpo en un espacio de 4 a 6 meses. Es el tiempo promedio que se utiliza un anticoagulante para que la válvula se integre. Y esto puede evitar la formación. ¿De dónde provienen esas válvulas? De bovino y de porcino. Pericardio, de la bolsita que envuelve el corazón, tanto él. ¿Y quién es el proveedor? O sea, los mismos de mecánicas y biológicas. Sí, cada empresa tiene su línea y las dos tienen tanto biológicas. Son laboratorios extranjeros. Una marca es St. Jude, otra marca es Edwards. Una requiere anticoagulación, la mecánica, y la otra no. Sí, señor. ¿Y la duración es lo mismo? En promedio, según el cuidado del se ha visto que sí. ¿Y el costo? Depende también la generación y el tipo de performance que tenga. O sea, también hay como subtipos de... ¿Como los coches? Sí. Sí. Y tú hablaste de costo, hablaste de performance. ¿La técnica es la misma? ¿Batallas más para colocar una que otra o es igual? Mira, aquí la técnica muchas veces el problema o la alteración es por la deformidad o el engrandecimiento o lo corto que esté el corazón. Técnicamente es lo que en ocasiones nos causa muchas veces problemas técnicos. Y entonces, en general, ¿tú prefieres la biológica? En situaciones hay que individualizar también cada paciente. No puedo ser tan pragmático. Eso no depende de hospital público o privado. No, se le explica al paciente. Así como le estoy explicando, esta es la biológica. Y ahora actualmente las guías vienen que el paciente tiene la capacidad de decir, ¿sabe qué? Yo entiendo que para mí, por el tiempo de vida que tengo, por la actividad, me conviene una mecánica, pero yo quiero que me ponga biológica. Y eso ya está estipulado. Hablaste de un promedio de 40 años más o menos de los pacientes quirúrgicos. ¿Cuáles son las complicaciones que pudiera estar expuesto un paciente que se está operando de cirugía valvular? Desde sangrado muy parecidas o similares a las de la revocación. Sangrado, arritmias, infartos, rupturas mismas del cuerpo o del órgano. Infecciones principalmente por el tiempo de intubación, neumonías o eventos vasculares. Hay una enfermedad que la escuchamos y nosotros ponemos en alerta, mediastinitis. ¿Qué es? La mediastinitis es una infección que es, al menos hablando de cirugía cardíaca, es una infección del área donde se trabajó la cirugía cardíaca. El mediastino es el espacio donde se encuentra el corazón y los grandes vasos. Ese es el mediastino. Es donde habita ahí el corazón. Sí, donde está el corazón. Los grandes vasos. Y cuando llega a haber una infección importante, eso pues llega a haber destrucción del hueso. Y ahí tenemos en ocasiones que recortar ese hueso y hacer reconstrucciones, ya sea con pectorales
o con barras de titanio. Y antibióticos potentes. Muy potentes. Cultivos. Principalmente es eso, identificar el germen que está generando esa infección rebelde y darle con el antibiótico específico. Muchas de las veces el germen es resistente a muchos antibióticos, entonces por eso es que yo creo que a nivel mundial nadie queremos hablar de ese tema ni queremos que nos pase una infección. Mediastinitis es algo con un alto grado de mortalidad muy alto. Muy alto, ¿verdad? Y que el paciente tiene que saber que es una de las posibilidades, por supuesto, que tratamos de evitar a toda costa, pero algunos de ellos, la minoría, pasan por eso y también se curan algunos también, ¿verdad? Pero sí es algo difícil de tratar esa infección en donde habita, donde está el habitáculo, la casa, el hogar del corazón, que se llama mediastino. Pero también hay pacientes que les va muy bien. Sí. ¿Sí? O sea, que salen como si nada. Sí, un tiempo promedio de estancia intrahospitalaria son de 10 a 7 días. ¿Por qué 10 a 7 días? Al menos hablemos a nivel institucional, el paciente se interna 48 horas antes de su cirugía para los preparativos prequirúrgicos. Se opera el tercer día, un promedio de estancia en la unidad coronaria o cuidados intensivos son 3 días. Y en estancia en piso son otros 3 o 4 días. ¿Por qué 3 o 4 días? Porque llegando a piso se inicia el esquema de anticoagulación para que el paciente ya se vaya anticoagulado y disminuir el riesgo que esa válvula se vaya a tapar por un coágulo. Oye, doc, el paciente casi, al menos en mi experiencia, algunos, no todos, pero si hiciera algo de fijarse en ello, tenían miedo de que la cirugía, la herida se les abriera. No pasa eso. Normalmente no pasa eso porque ustedes suturan. Yo creo que allí son factores también importantes, doctor. Puede haber utilizar un nuevo sistema de cierre external de primera generación. Haber cerrado minuciosamente los tejidos y haber cerrado muy bien la piel. Pero uno antes de dar de alta o cuando da la indicación que el paciente ya puede iniciar la movilización fuera de cama, también uno es muy enfático dando indicaciones qué puede hacer o qué puede evitar. Muchas veces la manipulación o la movilización del paciente puede generar o favorecer que se abra la herida. Porque ustedes me decías en cirugía de corazón abren el esternón. Sí. Y es una cirugía más o menos de una longitud de 30 centímetros aproximadamente. Sí. Se abren hueso y eso es una ventana para... Pues es para entrar directamente a trabajar sobre el corazón. Okay. Sobre el corazón. Y pues eso es un daño óseo, daño muscular, daño en tejidos y daño en la piel. El paciente posterior a la cirugía, como platicábamos en plática previa, una de las molestias o secuelas que puede tener es ese dolor. Como está abierto textualmente la caja torácica, su inspiración y su expiración está muy limitada por presencia de dolor. Puede haber adormecimiento alrededor de los hemitórax. Todo eso también se prepara uno desde que llega allá y a veces son 3 esquemas de analgésico para tratar de disminuir el dolor, ya que cuando el paciente tiene dolor no tiene una buena mecánica ventilatoria y esto puede generar una infección ventilatoria. Siempre un síntoma importantísimo, el dolor. El dolor, tanto de la patología inicial, de la que decíamos, tanto para cirugía cardíaca, para taponamiento o obstrucción coronarias, lo que tú decías, la falta de aire, parece ser como síntomas cardinales, claves, ¿no? Falta de aire, dolor, fatiga, desmayo, hablaste tú. Son algo que está sumamente orientado o vinculado hacia el corazón, hacia la función cardíaca, y habrá que investigar por dónde, si está tapado un vaso, si está funcionando mal una válvula. En otros casos más extremos, si hay un aneurisma, una dilatación de la aorta, y todos ellos previamente valorados para que puedan ser o no quirúrgicos, algunos con tratamiento médico y otros con tratamiento quirúrgico. Pero quisiera, casi estamos al borde del final del programa, ¿hay un límite de edad para estos pacientes, para operarlos? Creo que hoy, en nuestros días,
ya no hay límite de edad. Creo que con la expectativa de vida que tenemos ahorita en México, estamos teniendo cirugías de adultos mayores. Antes era muy limitado y muy discutible llevar a cabo una cirugía cardíaca a un adulto mayor. Pero estamos viendo que la expectativa de vida de nuestros pacientes ha estado creciendo. Entonces, creo que también es una nueva medicina que tenemos que estar viviendo, que es la medicina geriátrica. Entonces, hoy la valoración, vuelvo otra vez a lo mismo, es integral. Si el paciente tiene la capacidad y está limitado, puede llevar a cabo cirugía cardíaca. Hay pacientes que puedes hacer una cirugía combinada, digamos, de revascularización más cambio valvular. De hecho, hay varios casos en los cuales hacemos eso. Como protocolo de estudio, todo paciente que va a una cirugía valvular mayor de 45 años tiene que ser protocolizado con un... Sí, a lo que voy es que no es algo que decidas tú en quirófano, es algo improvisado, digamos, ahorita voy a ponerle 2 puentes porque no estaba, es algo que está, como tú decías, previamente estudiado y valorado, sabe a lo que va el paciente y el cirujano. Sí, doctor, todo es un protocolo completo, ya que va a un cambio valvular, tenemos que verificar y evaluar también cómo está su anatomía coronaria y si hay alguna oclusión de alguno de los vasos, se revascularizará en el mismo momento. Y en ocasiones también, no nomás revascularización, pueden estar enfermas 3 válvulas. Puede hacerse cambio valvular mitral, tricuspillo y aórtico. No, hombre, no. Entonces puede... Yo pienso en los cuidados postoperatorios de terapia intensiva y son tareas máximas, Estabilizar un paciente operado de lo que me estás diciendo, de varias válvulas, más revascularización, más las condiciones previas del paciente, de su reserva orgánica o de su reserva metabólica, habrá que ver, son retos. Y para cada equipo que se está formando, el gran equipo que es el de cirugía cardíaca o en pacientes que yo creo que el reto diario de todos. Y ¿Es útil trabajar siempre con la misma gente para ustedes? Sí, doctor. Sí. Que se conozcan. Sí, doctor. Yo creo que es como los equipos de fútbol. Usted va a organizar un equipo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano con lo mejor. Y cada persona va a ser el mejor en la posición que está desempeñando. Y eso favorece que yo ya sé cómo trabajo, qué tengo que hacer, cómo me debo preparar y adelantarme siempre a las posibles complicaciones que pueden ocurrir según la patología que esté tratando. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Muruato. Doctor Eleazar Muruato, médico cirujano cardiovascular y de tórax. Y todavía nos falta la cirugía de pulmón, hombre. Ya después hablaremos de eso en su tiempo. Gracias, doctor. Saludos a tu esposa, por supuesto. Saludos a los cirujanos cardiovasculares de la región. Saludos a las terapias intensivas, a los quirófanos, a todo el personal que de alguna manera directa o indirectamente ha estado involucrado en cirugía cardíaca, cualquiera que ella sea o que ésta sea. Un saludo para ellos. A las enfermeras que se parten el alma en los cuidados postoperatorios de este grupo de pacientes, en los hospitales privados y públicos también, que son súper especialistas. Esperamos verte pronto, doctor. Yo quisiera que nos dijeras finalmente, dónde estás ubicado y saber que ustedes son una esperanza de vida, literalmente, pero que lo mejor sería no operarse. Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo con usted. Lo ideal es evitar en lo mayor posible un manejo quirúrgico y tratar, si yo sé y tengo el conocimiento que tengo predisposición para desarrollar un tipo de enfermedad, pues procurar vigilar año con año, cada 6 meses. 5 cosas que le dirías a la gente con: no haga esto para que no tenga que operarlo yo. Creo que más que dejar de hacer es cuidado. Alimentación. No quiere decir siempre estar a dieta, sino la dieta para mí o el régimen es equilibrio. No es malo comer vitamina T, tacos, tostadas, todo eso. Es equilibrio. ¿A qué me refiero a equilibrio? Es cantidad y frecuencia. Ok. ¿Otra? Ejercicio.
¿Otra? La Sociedad Americana del Corazón ha recomendado caminatas de 30 minutos diarios para disminuir el riesgo y cuidarse en todo. ¿El cigarro? Pues lógico, lo que es el exceso, bueno, no es exceso, es cigarro, bebidas alcohólicas, si consumen otra cosa, pues tratar de evitarla porque van a aumentar el riesgo de desarrollar alguna patología. ¿El consumo de drogas influye en esto? ¿Sí? El consumo. Drogas ilegales, me refiero a cocaína, influye Pues es un factor de riesgo, pues, para porque inmunocomprimen y se ha visto, o al menos ahorita que hablamos de patología valvular, favorece la aparición de infecciones en la válvula que se llaman endocarditis. Ya. Y esta infección en la válvula, sobre todo las intravenosas, que se inyectan. Ok. generan esto, entonces destruyen la válvula y pues esto es una indicación emergente, urgente de hacer un cambio valvular. Relacionado con las adicciones. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos a tu familia, saludos a tu papá y a usted por acompañarnos en Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego.